Amados hermanos y hermanas, les saluda el pastor Antonio Arroyo de la Iglesia Bíblica Buenas Nuevas. Y hoy les voy a compartir la poderosa y siempre bendita palabra del Señor. Escuche esto. El conocido teólogo, predicador, misionero e erudito bíblico, escritor y pastor bautista Charles Spurgeon dijo lo siguiente. Escucha atentamente. Note este contraste. Nótelo siempre. Observa lo débiles que somos, lo fuerte que es Él. Los orgullosos que somos, lo condescendiente que es Él. Lo mucho que erramos y lo infalible que es Él. Y se refiere a Dios. Los cambiantes que somos y lo inmutable que es Él. Los provocadores que somos y lo indulgente, es decir, inclinado a perdonar que es Él. Observar cómo en nosotros solo hay enfermedad y cómo en Él solo hay bien. Y aún en nuestra enfermedad muestra su bondad y aún así nos bendice. Qué rico contraste. Ese es nuestro Dios. Tenemos muchos errores, muchas fallas, ¿no? Mas Dios sigue siendo fiel en todo tiempo. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Nuestro Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 15, del 15 al 17, lo siguiente. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe o no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Hoy día quiero hablar de un tema que es vital para estos tiempos, y se titula Amigos de Dios. Todo creyente tiene que hacerse amigo de Dios, ¿no? Somos humanos y por lo tanto pecadores imperfectos. A través de la vida cometemos muchos errores, pero aún a pesar de todo eso, Dios nos ama. Y aún más, nos llama amigos. Recuerden que hasta Judas, cuando Judas fue al huerto de Getsemaní, Jesús lo recibió diciendo amigo, ¿no? Pero para que terminemos la carrera con éxito, tenemos que ser fieles y obedientes. Lo que también añadió Jesús en Juan 15, versículo 14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Hermanos, entonces, si nosotros nos sometemos a Dios, nos humillamos ante Dios, seremos amigos de Dios. En el Evangelio de Juan, Jesús habló mucho sobre este tema de ser amigos de Él. A Abraham, el padre de la fe, también se le conoce como amigo de Dios, porque su corazón estaba dispuesto a obedecer a Dios y por eso él fue llamado amigo de Dios. En Santiago, capítulo 2, del 21 al 24, según la Biblia al día parafraseada, dice lo siguiente. ¿No recuerdas que Abraham, nuestro padre, fue declarado justo por algo que hizo? ¿Qué hizo Abraham? Estar dispuestos a obedecer a Dios aun cuando esto significaba sacrificar a su hijo en el altar. Mira hasta dónde llegó la obediencia de Abraham. ¿Ves? Tan grande era su fe en Dios que estuvo dispuesto a hacer cualquier cosa que el Señor le pidiera. Su fe quedó perfectamente demostrada con aquel acto, con aquella buena obra. Amén. Ante los ojos naturales eso sería algo terrible, pero ante los ojos de Dios, Él comprobó que era muy fiel a Abraham. Por eso es que las Escrituras dicen que Abraham creyó en Dios y el Señor lo declaró justo y hasta le dio el título de amigo de Dios. Abraham fue declarado amigo de Dios. Así pues, dice, el hombre se salva por lo que hace y por lo que cree. Lo repito, así pues, el hombre se salva por lo que hace y por lo que cree. El apóstol Santiago nos advierte lo que ocurre cuando nosotros no queremos ser amigos de Dios. Entonces, cuando tú no eres amigo de Dios, te conviertes en enemigo de Dios. En Santiago, capítulo 4, del 1 al 5, según la Biblia del día, no parafraseada, dice, ¿por qué hay enemistades y riñas, pleitos, discusiones entre ustedes? ¿Será que en el fondo del alma tienen un ejército de malos deseos? Codician lo que no tienen y matan por conseguirlo. Sienten envidia de algo y si no lo pueden conseguir a las buenas, pelean para obtenerlo. Sin embargo, si no tienen lo que desean, es porque no se lo piden a Dios. Y si se lo piden, Dios no le contesta,
porque es una petición que tiene el propósito incorrecto de satisfacer una ansia de placeres. Son pedidos egoístas y no en beneficio del reino de Dios. Se están pareciendo ustedes a la esposa que es infiel al esposo con el peor de sus enemigos. No comprende que el que establece amistad con los enemigos de Dios, los placeres mundanales, se convierte en un enemigo de Dios. El que quiere entregarse a los deleites de este perverso mundo, escuche bien, no es amigo de Dios. Por algo las Escrituras dicen que el Espíritu Santo que Dios ha puesto en nosotros nos ama celosamente. Hermanos, debemos cuidar nuestra relación y comunión con Dios. Ahora, ¿qué debemos hacer para ser amigos de Dios? La humildad es el camino para ser amigo de Dios, tal como lo dice Santiago capítulo 4, del 6 al 11. Según la Biblia parafraseada dice, pero Él nos ofrece fortaleza para resistir nuestros más perversos anhelos. Dice en las Escrituras que Dios da fuerzas al humilde y se opone a los orgullosos y altivos. Sométanse humildemente a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Quiere decir, hermanos, en esta lucha espiritual, el diablo va a tratar de tentarnos. ¿Cuándo? Todos los días, todo el tiempo. ¿Y cuál es su objetivo? Que nosotros perdamos nuestra fe y nos alejemos de Dios y que nos convirtamos de amigos a enemigos de Él. ¿Qué más dice? Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores. Dejen que el corazón se les llene de Dios y se vuelva puro y fiel a Él. No contamines tu corazón de toda cosa guardada. Guarda tu corazón, porque de Él mana la vida. No permitas que el enemigo contamine tu corazón y te aleje del Señor. Aflíjense, lamentense, lloren por los pecados cometidos, que la risa se convierta en llanto y el gozo en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los pondrá en alto. No critiquen ni hablen mal de otro. No murmuren, hermano mío, dice, el que lo hace se opone a la ley de Dios que ordena amar al prójimo. Nuestro deber no es oponernos a dicha ley, sino obedecerla. Bendito sea Dios. El mismo Señor Jesucristo nos enseñó a ser humildes de corazón, según Mateo 11, del 29 al 30, que dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil, ligera mi carga. Muchos dicen, oh, es muy difícil ser cristiano, es muy difícil someterse a Dios. No, esto es en letra, pero no se puede hacer en la práctica. Eso es falso, hermanos. Dios nos capacita para vivir una vida santa, una vida conforme a la voluntad de Dios. Debemos aprender lo siguiente. Según el diccionario de la Real Academia Española, humildad es el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con este conocimiento. Si yo sé que tengo debilidades, procuro evitarlas. Yo he hecho en muchas ocasiones. Si usted tiene debilidad por la bebida alcohólica, por las bebidas alcohólicas, entonces procure no estar en esas reuniones, porque el día que usted tome esa naturaleza pecaminosa, caída, va a querer más y usted se va a emborrachar y va a quedar mal. Por lo tanto, alejémonos teniendo el conocimiento de que somos débiles, así como tenemos fortalezas, tenemos debilidades. Huya usted de esas debilidades. Ahora, la Biblia nos describe la humildad como mansedumbre, humillación y ausencia de ego, de orgullo, de altivez. Literalmente significa humildad de mente. Entonces, vemos que la humildad es una actitud del corazón, no simplemente una conducta externa. Tiene que nacer de tu corazón el ser humilde. Bendito sea Dios. Hermanos, alguien puede tener apariencia de humildad, pero su corazón puede estar lleno de orgullo y arrogancia. Jesús dijo que aquellos que son pobres en espíritu tendrían el reino de los cielos. Jesús asevera que aquellos que son pobres en espíritu, a ellos les corresponde el reino de los cielos, tal como está escrito en Mateo 5, versículo 3, que dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ser pobre en espíritu no es lo mismo que ser pobre en lo material, en lo natural. Ser pobre en espíritu son aquellos que reconocen su ruina espiritual, que necesitan de Dios,
que anhelan de Dios, que tienen pasión por Dios. Ellos heredarán la vida eterna. Y debemos, hermanos, reconocer que no hay nada que podamos hacer para ser justos, para ser justificados delante de Dios. Eso es humildad. Muchas personas se esfuerzan en lo natural, quieren que con sacrificios humanos, bajo ciertas cosas que hacen, ellos van a agradar a Dios. No hay ninguno solo justo, dice el Señor. Y esto lo podemos ver en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, del 9 al 14, que dice, aleluya, a unos que confiaban en sí mismos como justos, porque mucha gente es así, sí, yo soy cristiano, yo soy justo ante los ojos de Dios, dice, y menospreciaban a los otros. Jesús le dio esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, 2 hombres. ¿Amén? Dice, uno era fariseo y el otro publicano. Fariseos eran los sacerdotes de los tiempos de Jesús, ¿no? Y el otro publicano, un mundano. Y dice, el fariseo puesto de pie, oraba dice consigo mismo de esta manera. Dice, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Sí, él se diferenciaba. Ya de ahí había marginación, cuando la Biblia dice que no hay diferencia entre nosotros. Dice, no soy como los otros hombres que son ladrones, injustos, adúlteros, ¿no? Así, ni aún como este publicano que está a mi lado, que quiere orar conmigo. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, más el publicano. Eso era, quiere decir, el fariseo se elogió a sí mismo. Aquel que se alaba a sí mismo, hermano, no le agrada a Dios. Es mejor que los que te conocen te alaben y no tú mismo te hagas propaganda. Eso nunca funciona. Ahora, dice que el publicano, estando lejos, no quería ni siquiera alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Dios, ayúdame, porque soy un pecador. Y miren la respuesta que dio Jesús. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hermanos míos, debemos reconocer que todos somos pecadores. Todos podemos errar en un momento de la vida, y por eso necesitamos la ayuda de Dios. Tenemos que entender que también Jesús fue obediente al Padre, hermanos, y fue tan obediente que murió en la cruz, ¿no? Y así también el cristiano humilde debe estar dispuesto a dejar de lado todo egoísmo y sujetarse en obediencia a Dios, a su voluntad, a su palabra. Tengamos presente que Dios está en contra de todos aquellos que tienen un corazón soberbio y altivo. Bendito sea Jesús. Hermanos, para ser amigos de Dios debemos dejar a un lado el orgullo. Recuerden que el orgullo produce rebelión y Satanás cayó del cielo por su rebelión, por ese corazón altivo. Si nosotros nos exaltamos a nosotros mismos, nos los colocamos en contra de Dios, nos volvemos enemigos de Dios. Y escuche bien lo que nuestro Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Lucas 14, del 7 al 11. Y estos son ejemplos prácticos que dio Jesús. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a unas bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú, que esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti, te diga: da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Te saquen de donde tú creías que merecías y te pongan en el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga: amigo, ven, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hermanos, muchas personas se creen más de lo que son. He conocido a personas ricas que no parecen, pero he visto a personas pobres que son muy orgullosas, muy altivas, y no tienen nada. Por eso es una actitud del corazón. Y Dios nos está diciendo en esta hora, estamos en estos tiempos. Hermanos, Dios va a hacer todo lo posible por ayudar a sus amigos, porque un amigo es bueno en todo tiempo. Ahora, tienen que saber lo que significa la palabra amigo.
no significa un conocido casual, sino alguien con la cual usted tiene una relación afectuosa, muy cercana y de mucha confianza. Usted puede abrir su corazón a un amigo. Y esto implica, primero, una relación estrecha, una comunicación perfecta, ¿no? Un acceso directo bajo cualquier circunstancia, en las buenas y en las malas, y una apertura del corazón donde no hay secretos. Por eso dice Jesús abrió su corazón y nos contó los secretos del reino. ¿Cómo llegamos a ser amigos de Dios? Manteniendo una fluida comunión, orando, confiando en Él, siendo fieles y obedientes, así como nosotros podemos confiar en Dios, que Él nos ayudará en todo tiempo. Así también, hermanos, Dios espera de nosotros que cuando Él nos pida algo también podamos actuar de la misma manera. Bendito sea el Señor. Y esto aun cuando no entendamos sus propósitos divinos. Siempre menciono el caso de Ananías, ¿no? Dios tenía ya en su plan que Saulo de Tarso sea un hombre de Dios, porque él llegaba al corazón de Saulo, y en el fondo Saulo de Tarso buscaba a Dios, amaba a Dios, pero estaba equivocado. Y cuando Dios hablaba con Ananías, y Ananías le dijo: Señor, este hombre es cruel, este hombre persigue a los cristianos. Ve, le dijo, ve, Ananías. Le habló como un amigo: ve, porque este hombre, Saulo de Tarso, es un instrumento útil en mis manos. Tú vas a ver lo que él va a hacer después. Y entonces Ananías, como amigo de Dios, él confió y le fue dado hasta la dirección, y él llegó, le puso manos a Saulo de Tarso. Y Saulo de Tarso recibió la vista, fue bautizado, y nunca más ya fue Saulo, sino el apóstol Pablo, que estuvo dispuesto a todo por hacer la voluntad de Dios. Hermanos, ser llamados amigos de Dios es la mayor bendición que puede tener un ser humano. Y yo te pregunto en esta hora, tú, querido hermano, hermana que me estás viendo, tú joven, tú ya hombre mayor, ¿eres amigo de Dios? ¿Te consideras un amigo de Dios? ¿Estás dispuesto a ser fiel y obediente a Él, aunque en lo natural no te parezca correcto lo que te pide Dios? Este es el momento de tomar decisiones. Están ocurriendo muchas cosas en el mundo. El mundo no ha vuelto a ser el mismo desde hace ya varios años. Y todo apunta al gran avivamiento que ha de venir. Y Dios está buscando hombres y mujeres fieles y obedientes que puedan ser llamados amigos de Dios. Amigos porque están decididos a obedecerle y a seguirle. Si tú en este momento me estás escuchando y hay algo en tu corazón que te dice: yo quiero ser amigo de Dios, yo quiero confirmar que soy amigo, soy amiga de Dios, que yo puedo pedir, acercarme a Dios bajo cualquier circunstancia, puedo darle gracias, puedo darle alabanza, así como también en la aflicción puedo pedirle algo para que cambie mi vida. Yo estoy seguro que Dios moverá hasta todos los cielos para ayudarte. Quiero invitarte a hacer una oración conmigo para acercarnos a Dios en este momento, porque este es el tiempo del Señor. Es un tiempo, dice, buscad a Dios mientras está cercano. Busquemos a Dios en este momento. Inclina tu rostro, cierra tus ojos y oremos juntos. Amado Padre que estás en los cielos, qué bendición que tú nos llames amigos, ya no siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero tú nos has abierto tu corazón y nos has enseñado cosas que no sabíamos, no conocíamos, y aún así muchas veces actuamos como rebeldes, y aún así también hay orgullo y no reconocemos que toda bendición proviene de ti. Perdónanos, oh Dios, porque en nuestra debilidad hemos caído. Perdónanos porque muchas veces somos indiferentes a tu llamado. Perdónanos, oh Dios, si en una palabra nuestra, en una actitud te hemos ofendido y por lo tanto también hemos ofendido a otros. Ayúdanos, oh Señor, a caminar bajo tu voluntad, porque lámpara a nuestros pies es tu palabra. Reconocemos que Jesús vino a este mundo, reconocemos que caminó entre los hombres y nos enseñó los secretos del reino de Dios, y por la verdad fue crucificado en una cruz y su sangre fue derramada, y por esa sangre nuestros pecados han sido borrados. Hoy, desde el fondo de nuestro corazón, declaramos a Jesús como Señor y Salvador nuestro. Gracias, oh Jesús, porque ahora, confesando
nos has hecho nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y Dios mío, que caminemos ahora, no como extraños, no como advenedizos, sino como hijos y amigos de Dios. Recibimos tu bendición ahora, en el nombre de Jesús, y bajo esa gracia de ser amigos, entendemos que en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia, nos podemos humillar delante de ti y pedirte, Señor, lo que necesitamos. Gracias, oh Dios mío, grande sea para ti tu alabanza, en el nombre de Jesús, amén y amén. Dios es bueno en todo tiempo. Quiero terminar con este pasaje de la Biblia que está en Proverbios, capítulo 3, del 9 al 10, según la versión de la Biblia viviente, la traducción viviente. Dice, honra al Señor. ¿Cómo? Con tus riquezas y con lo mejor que produces. Honra a Dios. ¿Cómo puedo honrar a Dios? Porque, hermanos, cuando una persona bendice el reino de Dios, está honrando a Dios porque está diciendo, sí, Dios me ha dado la semilla para sembrar en el reino. Cuando tú te amargas, te enojas, entonces estás negando que Dios es un dador. Y recuerda, todo el aire que respiras es dado por Dios. El agua que bebemos es dada por Dios. La vida que tienes es dada, todo es del Señor. Y cuando nosotros, de lo que, como Él lo estableció en sus principios, damos, entonces somos bendecidos. Tal como dice en el versículo siguiente, entonces, miren, hay una respuesta inmediata. Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Bendigamos el reino de Dios. Una vez más, te pido que pongas like en nuestras plataformas de YouTube, de Facebook, compartas este mensaje con aquellos que no conocen al Señor y finalmente, como dice la Escritura, honra a Dios, honralo, bendice a todos aquellos que predican el Evangelio, a todos aquellos que toman la carga de llevar las buenas nuevas de salvación en el mundo entero. Dios los bendiga. Nos vemos próximamente. Bendiciones.